Un saludo a todos los compañeros y vamos a responder estas preguntas relacionadas al tema del endeudamiento y su importancia. Nos llega acá una primera pregunta que dice: explique qué es la deuda y cómo el mecanismo de la deuda se relaciona con el aumento de la explotación de la clase trabajadora. El tema del endeudamiento externo de los países latinoamericanos, es un mecanismo privilegiado de saqueo y explotación por parte del capital imperialista hacia nuestros países. En concreto, ¿de qué se trata? Se trata del dinero que nuestros países, vía sus estados, tienen que pagarle a organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. A veces directamente a países, por ejemplo, lo que se conoce como la deuda del Club de París, que es deuda con países. Y más comúnmente, más generalmente, directamente a acreedores privados. En alguna época era directamente deuda con bancos. Desde los años 90 para acá, la deuda en general es con bonos que hacen que esos acreedores muchas veces aparezcan como anónimos. Sin embargo, cuando nos ponemos a investigar un poquito, descubrimos detrás de ello grandes pulpos acreedores, en general los especuladores más importantes del mundo, los fondos buitre. Este mecanismo del endeudamiento externo, donde teóricamente nos prestan, en realidad es dinero que termina abonando fuga de capitales u otros mecanismos especulativos, y nos obligan a devolverlo con intereses, y en realidad intereses sobre intereses que se multiplican al infinito, es el mecanismo más importante de saqueo que tienen el capital imperialista con respecto a las economías latinoamericanas. ¿Cómo se relaciona eso con la explotación o la superexplotación de nuestra clase trabajadora y el saqueo de nuestros recursos? Porque para pagarlo se le exige a nuestros países la implementación de planes de ajuste, en concreto, que ahorremos recursos, que obviamente son recursos que salen ¿de dónde? De los salarios, del empleo, de la salud, de la educación, de la vivienda, y que esos recursos sean destinados a cumplir esos pagos de deuda, a pagar los vencimientos y, lo peor, a pagar vencimientos que en realidad nunca terminan de saldar deuda infinita que se hace tener a nuestros países con el capitalismo imperialista. Decimos entonces que es el mecanismo privilegiado, por lo menos en las últimas décadas, de superexplotación y de saqueo sobre nuestros países. Y esto se relaciona con la segunda pregunta que acá se nos plantea, que dice: ¿cuál es la relación del endeudamiento de nuestros países con la crisis crónica de la economía mundial? Y nos pide una explicación sobre lo que son los capitales ficticios. Vamos a hacerlo, porque sí, evidentemente, en la historia de nuestros pueblos latinoamericanos hay otros mecanismos de saqueo y explotación imperialista. Los listamos muy rápidamente. Por ejemplo, cuando se hacía a nuestros países vender materias primas baratas y comprar productos industrializados caros en otras décadas. O cuando entran las transnacionales, explotan nuestra mano de obra local, hacen sus superganancias y después se las llevan a las casas matrices. O directamente, cuando vía las privatizaciones, entran los capitales y se llevan nuestro gas, nuestro petróleo, nuestra minería, nuestros recursos agrícolas, ganaderos, y producen un saqueo directamente sobre esos recursos. Ahora, es verdad que desde la década del 80 hay un mecanismo, que es el de la deuda externa, que es el del endeudamiento, que es el mecanismo privilegiado de saqueo y explotación de nuestros pueblos.
No es que nació en ese momento, en realidad, endeudarnos, o sea, que nos presten plata que muchas veces ni termina de llegar, para después exigirnos pagarla y repagarla durante décadas y décadas, está casi en el origen del nacimiento de los países latinoamericanos. Pero es verdad que desde la década del 80 esto se torna el mecanismo privilegiado. ¿Por qué? Porque la economía mundial a fines de la década del 60, principios de la década del 70, entró en una crisis enorme, de la cual ya lleva 5 décadas, una crisis crónica de la economía mundial, que consistió, que tuvo su origen en la caída de la tasa de ganancia en las ramas productivas más importantes de la economía mundial de esa época. Pensemos en la industria automotriz, en las industrias metalmecánicas. Entonces, enormes masas de capital quedaron sin ubicación productiva. Fue una enorme masa de capital especulativo que, por así decirlo, giraba por el mundo buscando valorizarse ahora financieramente. Esas masas de dinero fueron prestadas a los países del tercer mundo, centralmente a Latinoamérica en la segunda mitad de la década del 70, y ahí está el origen de la deuda externa latinoamericana, que nace como una forma de valorización de estos capitales que decimos que son ficticios, porque en realidad se valorizaban sin producir nada. Simplemente era una burbuja especulativa que crecía y le daba superganancias a aquellos que aparecían como sus titulares, como sus acreedores. Los que pagábamos éramos los pueblos latinoamericanos. Esa deuda fraudulenta, digámoslo, generada en la segunda mitad de los 70, cuando en Latinoamérica había mayoritariamente gobiernos dictatoriales, fue reconocida y pagada y repagada hasta el infinito por todos los gobiernos que vinieron a posteriori de las dictaduras latinoamericanas, por medio de violentísimos planes de ajuste, muchos de ellos avalados, exigidos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que se constituyó en una especie de policía mundial para exigir esos pagos, y eso es lo que hizo que la deuda externa latinoamericana, que en los hechos ya se pagó varias veces, sin embargo, hoy aparezca como que se debe mucho más, astronómicamente más, que lo que se debía en el origen. Eso es el fraude, por eso decimos una deuda fraudulenta. Es una deuda fraudulenta porque se pagó varias veces, porque genera intereses sobre intereses. Es una deuda ilegal tomada por gobiernos dictatoriales. Es una deuda ilegal además porque hubo varios procesos de investigación ya culminados. En la Argentina hubo un juez, el juez Ballesteros, que a fines de la década del 90, en el año 2000, dictaminó el fraude de la deuda externa argentina. Hubo otros países que hicieron auditorías de deuda, por ejemplo Ecuador, y también dictaminaron el robo de la deuda. Por lo tanto, nos encontramos frente a un fraude gigantesco que es, sin embargo, la forma privilegiada con que el capital financiero internacional ha venido saqueando durante décadas a nuestros países. Y acá nos dicen, bueno, pero muchos gobernantes y los medios burgueses, el establishment periodístico, incluso muchos economistas, dicen que si no se pagasen las deudas ocurriría un caos, que las deudas no se pueden pagar porque ocurriría un caos. Miren, la historia señala que muchas veces en los últimos 200 años, digo por nombrar la última etapa del capitalismo mundial, muchas veces se han dejado de pagar deudas en formas totales, en formas parciales. Lo han hecho gobiernos de muy diverso tipo. Lo han hecho todos los gobiernos revolucionarios y de ruptura. Casi diríamos que es una de las primeras medidas. La Revolución Rusa arrancó desconociendo la deuda externa anterior. La Revolución Francesa arrancó reconociendo la deuda anterior. La Revolución Cubana. Los Estados Unidos en su independencia. Pero también gobiernos que no fueron de ruptura muchas veces dejaron de pagar la deuda, o bien por la presión popular,
ya que ya no toleraba la continuidad de las políticas de hambre o ajuste, o bien muchas veces porque se iban sin plata y no tenían dinero para continuar pagándola. El ejemplo más cercano de que las deudas se pueden dejar de pagar y no solo no generan un caos sobre los países que dejan de pagarla, sino que al revés, liberan recursos para que se pueden destinar entonces a otros fines, insistimos, como puede ser salario, trabajo, educación, salud, vivienda, la tenemos en la Argentina del 2001. El argentinazo del fin del 2001 impuso que no se pagara la deuda externa argentina durante una cantidad de años y eso permitió que esos fines fueran destinados a otros recursos. Los que hablan de caos, en realidad, tendrían que sincerarse, porque si hay algún caos posible por el no pago de la deuda externa de los países latinoamericanos, sería el que tendrían los bancos acreedores si el conjunto de los países latinoamericanos decidiéramos no pagar la deuda. Ahí sí, los bancos acreedores, los grandes pulpos de Wall Street, los grandes especuladores se encontrarían que en realidad tienen un capital ficticio, un capital mentiroso, y que no lo podrían cobrar, y eso les podría generar su propia quiebra, pero no es la quiebra de los países latinoamericanos. En todo caso, sería la quiebra de ellos. Nos preguntan, muchos sectores de izquierda de Brasil dicen que la deuda no es un problema importante y que la salida pasa por otros lados, por reequilibrar intereses, emitir moneda. Miren, esto no es una novedad. En general, en Latinoamérica muchas veces aparece cada vez que se renegocia la deuda, aparece el debate de la deuda ya no es un problema, era un problema antes, ahora no, ya se terminó. En la Argentina, esto lo vimos varias veces, por lo menos con mucha claridad lo vimos 2 veces. Cuando el menemismo, cuando el gobierno de Menem a comienzos de los 90 hizo el programa de privatizaciones y canjeó deuda por empresas privatizadas, se nos dijo el problema de la deuda se terminó, la deuda es un problema de los 80 y ya en los 90 no existe más. Era mentira. Para poder pagar los vencimientos, el gobierno de Menem se endeudó en la segunda mitad de la década del 90. Claro, parecía que era gratis porque se tomaban créditos fácilmente y todo terminó con que a fines de los 90 otra vez la deuda emergió como algo impagable y eso llevó a la crisis del 2001. Unos pocos años después, el kirchnerismo volvió con un planteo similar, con el planteo de cuando hizo los canjes de deuda de los años 2005 y 2010, diciendo, bueno, ya no hay más problema, la deuda se terminó, nos hemos desendeudado. Era una mentira total. El gobierno de los Kirchner había asumido con 190 millones de dólares de deuda. A lo largo de 12 años de mandato pagó más de 200 mil millones cash en efectivo y se fue debiendo 230 mil millones de dólares de deuda. Que en los años inmediatos posteriores, ya durante el gobierno de Macri, para pagar esa deuda se tomó nueva deuda, se tomaron 150 mil millones de dólares más y hoy el tema de la deuda es está otra vez a las puertas del estallido de la economía argentina. Yo cuento este caso argentino porque eso se repitió en varios otros países, donde cada vez que se corre un poquito los vencimientos inmediatos aparece la discusión de que la deuda ya no es problema, pero cuando nosotros miramos, todos los países latinoamericanos están endeudados, todos los países latinoamericanos implementan planes de ajuste para pagar las deudas y finalmente, más temprano que tarde, estallan otra vez las crisis de deuda. Por eso la consigna del no pago de la deuda es una consigna central y actual en todos y cada uno de los países de la región. Hay una pregunta que en cierta forma ya le he respondido, pero vamos a precisarlo un poco más porque dice acá el PT afirma que el peronismo combatió al imperialismo y a la deuda argentina. Sin embargo, la deuda sigue siendo un problema importante, ¿no?, en Argentina. Bueno, nos piden comentar un poquito esto. Sí, efectivamente ha habido, nosotros decimos un doble discurso
un gobierno en la década pasada, entre el que gobernó, que estuvo en el poder entre el año 2000 y el año 2015, que sostuvo que se enfrentaba al imperialismo, que se desendeudaba, justamente que la deuda ya no era un problema, que había logrado hacer un canje de deuda con una quita enorme. Bueno, todo eso, como lo hemos demostrado en la pregunta anterior, lo hemos explicado en la pregunta anterior, es falso. El gobierno argentino le pagó en efectivo 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y vale para Brasil, porque el Fondo Monetario le exigió a todos los países que le cancelara la deuda por anticipado, y en el año 2005 primero se la canceló Turquía, a las pocas semanas se la canceló Brasil, Lula se la canceló, ¿no? Y a los 15 días después la canceló el gobierno argentino de Néstor Kirchner. O sea, no fueron decisiones soberanas, fueron exigencias del Fondo Monetario Internacional. Los canjes de deuda no fueron el canje de deuda del año 2005 de la Argentina o el canje de deuda del año 2010. No fueron decisiones soberanas de la Argentina que obligó a los acreedores y les hizo perder plata. No, al contrario, los acreedores terminaron canjeando bonos incobrables por bonos nuevos, bonos que cotizaban en los mercados internacionales mucho menos de los valores a los cuales se los canjeaba. Se les ofrecieron lo que se llamaba endulzantes, por ejemplo, cupones que ataban pagos de deuda al crecimiento de la economía argentina. Cada vez que la economía argentina crecía más de un 3%, había pagos adicionales. Así fue que que se volvió a pagar la deuda a los acreedores privados a partir del año 2005. Se dijo en el año 2005 que aquellos acreedores que no habían entrado al canje perdían y ya nunca más iban a entrar, y sin embargo el canje se reabrió en el año 2010 con nuevos negocios, y se dijo que los que se habían quedado afuera del canje 2010 ya nunca más iban a poder entrar. Fueron los llamados fondos buitre, que le hicieron juicio a la Argentina y que terminaron cobrando finalmente al comienzo del gobierno de Macri. Por lo tanto, el tema del endeudamiento sigue siendo un tema central. Fue un tema que no solo no se resolvió durante el gobierno de los 12 años kirchneristas detrás del planteo de el falso desendeudamiento, sino que incluso en esos años aumentó, y además se pagaron, y esto dicho y reconocido por el propio gobierno, 200.000 millones de dólares que podrían haberse dedicado a resolver necesidades populares mucho más urgentes. Y acá viene la pregunta, ¿cómo se relaciona la lucha por el no pago de la deuda, esta consigna del no pago de la deuda, con otras, como el combate a la fuga de capitales, la estatización del sistema financiero, el control de cambios, el monopolio del comercio exterior? A ver, nosotros decimos que la suspensión inmediata de los pagos de la deuda, el no pago de la deuda, es la medida número 1, es la medida antiimperialista elemental, es la medida básica para que exista un poco de autonomía para poder empezar a resolver los problemas populares. Por ejemplo, ahora en la discusión, en el marco de la discusión del coronavirus, nosotros decimos que la suspensión inmediata de los pagos de la deuda, más un impuesto a las grandes fortunas y a las grandes empresas, es lo básico para crear para crear el financiamiento para un fondo de emergencia para atender la pandemia, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto de por los problemas sociales que se ha generado. Ahora, la resolución de fondo de los problemas estructurales de nuestros países también empiezan por el no pago de la deuda, pero nosotros decimos que esto no lo pueden resolver los gobiernos patronales, los partidos tradicionales, lo tiene que resolver un gobierno de los trabajadores y de izquierda, y ahí hay un programa más general de emergencia obrero y popular, ¿no? Nosotros decimos, al no pago de la deuda debe sumársele necesariamente la nacionalización de la banca para terminar con la especulación financiera, con la fuga de capitales, con los altos intereses.
y la nacionalización o estatización del comercio exterior para terminar con el monopolio, por ejemplo, de los grupos exportadores agrosojeros o de la minería, todas esas grandes transnacionales que son las que se llevan nuestra riqueza y no solo se llevan nuestra riqueza, sino que son ellos los que terminan cobrando las divisas. Evitar la fuga, los agujeros por donde se va, en muchos casos ilegalmente, miles de millones de dólares, y que el Estado tenga control de esas divisas, requiere el monopolio del comercio exterior. De la misma forma que decimos que hay que reestatizar todo el conjunto de empresas públicas privatizadas que se quedaron con nuestros servicios públicos, pero que también se quedaron con nuestro gas, con nuestro petróleo, por lo tanto, o que se están quedando con nuestra minería. Estas medidas básicas son las que acompañan a un programa de emergencia que arranca por el no pago de la deuda, que implica dar vuelta a todo y poner como prioridad las resoluciones más urgentes del pueblo trabajador, o sea, el salario, el empleo, la educación, la salud, la vivienda. ¿Y qué mensaje podemos dejar a todos los que luchan por el no pago de la deuda, ¿no? Esta es una pregunta importante. Yo creo que tenemos que saber que hay, son como dos cuestiones, dos momentos. Primero, todo el tiempo y sobre todo cuando aparecen estos mensajes del tipo, la deuda ya no es un problema, los problemas son otros. Nosotros tenemos que explicar pacientemente que cada peso que no entra a salario, a empleo, a salud, a educación, a vivienda, que cada cosa que falta en realidad es porque ese dinero se lo están llevando los pulpos especuladores internacionales, que ese dinero que no está entrando a salud está yendo al pago de la deuda. Explicar y explicar la ligazón entre las dos cosas. Como la deuda es una bola de nieve que crece y crece, siempre, más temprano que tarde, termina demostrándose su carácter impagable, termina demostrándose que la prioridad de los gobiernos es pagar la deuda, es acordar con los organismos internacionales. Esto termina apareciendo, por eso finalmente para miles, para centenas de miles, para millones, termina apareciendo el tema de la deuda como el tema importante. Por eso es importante denunciarlo desde el principio. Y cuando aparece, tenemos la segunda discusión, porque nos dicen, cuando nos reconocen que el tema de la deuda es lo central, nos dicen, sí, pero no se puede no pagar. Y nosotros tenemos que demostrar que sí se puede no pagar, que muchas veces no se ha pagado y que justamente cuando no se paga, no es que viene el caos, al revés, cuando no se paga se liberan recursos para resolver esas urgentes necesidades populares que hoy están postergadas. Y por último, nos plantean, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, el FIT, tienen su programa desde su origen, el no pago de la deuda como una consigna central, pero ahora en estos tiempos de coronavirus, en medio de la crisis aparecen otras organizaciones, acá se nombra a la CONAIE de Ecuador, pero hay otras, que publican manifiestos planteando algo parecido, planteando el no pago de la deuda, planteando la condonación de las deudas, y nos preguntan alrededor de la coordinación de la lucha latinoamericana contra el no pago, y yo creo que esto es muy importante. Nosotros tenemos una vieja consigna que ya la planteamos en la década del 80, cuando había estallado por primera vez la crisis de deuda, cuando muchos países latinoamericanos habían dejado de pagar y cuando lamentablemente esos gobiernos en la década del 80 de a uno volvieron a pagar, acordando con el Fondo Monetario, acordando con los acreedores y abriendo las décadas de planes de ajuste. Esa consigna es frente latinoamericano de deudores, o sea, que todos los deudores de conjunto planteemos el no pago y pongamos
todos nuestros recursos prioritariamente a resolver las necesidades de nuestros pueblos, ¿no? O sea, cualquier medida parcial, nosotros la apoyamos, cualquier planteo de conjunto latinoamericano que plantee la condonación de la deuda, la necesidad del no pago, para nosotros es importante y es un paso adelante, sabiendo que muchas veces, nos ha pasado en las últimas décadas, nos está pasando, por ejemplo, ahora en la discusión argentina, hay doble discurso, porque escuchamos personas que dicen no hay que pagar la deuda a costa del hambre del pueblo y después el gobierno integrado por esas personas, por ejemplo el gobierno argentino actual, sigue renegociando la deuda como una de sus prioridades. Pero el no pago de la deuda es consigna central para toda Latinoamérica y también para cada uno de nuestros países. Por lo tanto, en cada uno de nuestros países adecuamos la consigna explicando por qué el dinero se está yendo por el canal sin fondo de esa bola de nieve ilegal, inmoral, ilegítima que es la deuda externa. Y también promovemos el más amplio movimiento local y latinoamericano por el no pago. Cualquier iniciativa en este sentido es bienvenida. Muchas gracias.